Buenas. Hoy lo que nos convoca son las medidas de variabilidad. En la última sesión, nosotros vimos que una de las maneras más simples de resumir la información contenida en una distribución de datos es a través de las medidas de tendencia central, que son nada más que maneras de entender cuál es el valor típico en una distribución. Las medidas de variabilidad son aquellas medidas que nos permiten responder a la pregunta de cómo varían los valores de nuestra distribución en torno a esas medidas de tendencia central. Cada una de las medidas de tendencia central que vimos la semana pasada tiene asociada a ella al menos una medida de variación o de variabilidad. En el caso de la moda existe lo que se llama el índice de variación cualitativa. En el caso de la mediana, lo más común en términos de medidas de variabilidad es el rango intercuartílico, y en torno a la media los más tradicionales son la varianza y la desviación estándar. El índice de variación cualitativa es un estadígrafo, un valor que va entre 0 y 1, en el cual el valor de 0 indica que no hay ninguna variabilidad en esa distribución. Es decir, la categoría modal contiene todos los valores de nuestra distribución. En el otro extremo, el valor de 1 indica que no hay ninguna concentración de los datos, es decir, los datos se distribuyen de manera igual en todas las categorías en nuestra distribución. Vale decir que si bien aquí presento este índice en particular, debo reconocer que en toda mi vida profesional nunca lo he visto usado en un informe de investigación, en una tesis o en un artículo de revista. Simplemente constato el hecho de que existe para mantener el paralelismo entre el hecho que cada medida de tendencia central tiene al menos una medida de variación asociada a ella. El rango intercuartílico, que comúnmente se vincula a la mediana como medida de tendencia central, es básicamente la diferencia entre lo que llamamos el cuartil superior y el cuartil inferior. Se preguntarán qué es lo que son los cuartiles. Bueno, en buena manera, de la misma manera en la cual la mediana divide una distribución en dos mitades iguales, los cuartiles dividen una distribución en 4 cuartos iguales. En esencia, nosotros podemos pensar en los cuartiles como las medianas de la mitad superior de la distribución y la mediana de la mitad inferior de la distribución. Como pueden ver en la diapositiva, aquí lo que he hecho es he tomado todos esos 20 valores de números de hijos en los hogares que habíamos estudiado y los he ordenado. No nos olvidemos que la mediana funciona con datos mínimamente ordinales. He puesto en color rojo la mitad inferior, es decir, los 10 valores más bajos, y en azul la mitad superior, los 10 valores más altos. Luego, lo que he hecho es he tomado cada una de esas dos mitades y he calculado la mediana de cada una de esas mitades. La mediana de una mitad es un cuartil. Usando los procedimientos que habíamos visto en la última sesión, la mediana de la mitad superior o el cuartil superior corresponde al valor 3, que sería el valor del medio de esa parte de la distribución, y la mediana de la mitad inferior o el cuartil inferior corresponde al valor 1,5, precisamente porque el punto medio de esa distribución está exactamente entre el valor 1 y el valor 2. Como vimos en la sesión anterior, se suman los dos y se toma el promedio. Por ende, el rango intercuartílico es simplemente la diferencia entre esos dos cuartiles. En este caso puntual es la diferencia entre 3 y 1,5, que da como resultado 1,5. En esencia, lo que estoy haciendo es, del 100% de mis casos, estoy eliminando el 25% más alto, el 25% más bajo, y estoy describiendo el grado de variabilidad del 50% que está en el medio. Es decir, el 50% de los casos que quedan en el medio de mi distribución
varían entre 1,5 y 3 hijos por hogar. Podemos despachar rápidamente esas dos medidas de variabilidad anteriores para entrar en mayor profundidad en la variabilidad en torno a la media, que esta es uno que a menudo genera un cierto grado de confusión. Como la media, como medida de tendencia central, es esencialmente un promedio, siguiendo esa misma lógica, nosotros podemos preguntarnos si cada uno de los casos de mi distribución está a una distancia particular de la media, del promedio, ¿cuál sería el promedio de esas distancias? Una pregunta bastante simple. Sin embargo, tiene sus complicaciones. En la tabla que ustedes ven, lo que he puesto es los índices los identificadores de los casos, los números de hijos que tiene cada uno de estos 20 hogares y el valor del promedio, o X barra, como habíamos dicho la última sesión, que es 2,25. En la próxima columna, lo que he hecho es le he restado a cada valor observado, es decir, al valor que está en la segunda columna, le he restado el valor de la media, que es lo que está en la tercera columna. Aquí pueden ver esas diferencias, es decir, un hogar con 0 hijos está 2,25 hijos por debajo de la media de 2,25 y en el otro extremo un hogar con 5 hijos está a 2,75 hijos por arriba del promedio de 2,25 hijos. Esta es la distancia a la cual está cada uno de mis valores del promedio. Como estábamos pensando en calcular un promedio de estas distancias, el primer paso en calcular un promedio es sumar esa columna. Como pueden ver, esa suma da exactamente 0. Por ende, si dividimos por el número de valores que sumamos, la distancia promedio es 0. Esto siempre es así cuando calculamos el promedio de las distancias a la media. Esta es una de las propiedades particulares de la media. Si no nos diera 0 esa suma, la media estaría mal calculada. Ahora, esta es una propiedad interesante, pero nos genera el problema de que siempre la distancia promedio va a ser 0. ¿Cómo podemos superar esto? Podemos superarlo tratando de eliminar los valores negativos. La primera manera que podríamos pensar en hacer esto es tomando lo que se llama el valor absoluto de esa distancia. En la quinta columna, básicamente a todos los valores negativos les he quitado el signo negativo y el valor absoluto queda siempre expresado en términos de valores positivos. Ahora yo sí puedo sumar esa columna y me da el valor de 20. Ahora yo sí puedo tomar un promedio dividiendo esa suma por el número de casos sumados y a esto se le denomina la desviación absoluta promedio. En este caso particular, la suma de los valores absolutos era 20, el número de casos sumado era 20, por lo tanto la desviación absoluta promedio es igual a 1. Es decir, en promedio, la distancia entre los valores de la distribución y la media es de un hijo por hogar en torno a esa media de 2,25 hijos por hogar. Ahora, esta medida tiene un sentido intuitivo bastante simple. Es fácil interpretar el valor. Sin embargo, los valores absolutos tienen ciertas limitaciones matemáticas que los hacen bastante engorrosos para utilizar estos valores en otros procedimientos matemáticos. Por ende, la desviación absoluta promedio no nos permite construir herramientas estadísticas más avanzadas. Por ende, vamos a utilizar otra manera de eliminar los signos negativos, que es simplemente elevando esos valores al cuadrado. En esta última columna, la columna número 6, lo que voy a tomar es el valor de la diferencia entre el X observado y el promedio, que está en la columna 4, y los voy a elevar al cuadrado. Aquí están los resultados de ese procedimiento.
Una vez que yo tengo estas distancias al cuadrado, yo las puedo sumar. En este caso particular, todos esos valores me dan 31,75. A esto se le llama la suma de cuadrados. Si en algún momento han tenido cursos de estadística, es posible que hayan escuchado este término antes. La noción de la suma de cuadrados es fundamental para entender la estadística moderna. Por favor, deténganse, examinen la tabla anterior y asegúrense que entienden qué es lo que está pasando ahí. Nosotros podemos describir la fórmula para calcular la suma de cuadrados, como está mostrado en la pantalla, como la diferencia entre el valor observado, x sub i, y el valor promedio, x barra. Esa diferencia es elevada al cuadrado para cada uno de los valores que yo tengo en mi distribución, y una vez que lo hago para cada uno de esos valores, los sumo todos. Es decir, es literalmente una suma de cuadrados. Ahora, si nosotros tomamos esa suma de cuadrados y la dividimos por el número de casos, volviendo a la lógica que había presentado anteriormente en torno a un promedio de distancias, obtenemos el promedio de la distancia cuadrada entre los casos y la media. A este estadígrafo, al promedio de la distancia cuadrada entre los casos y la media, se le llama la varianza. En algunos textos en lengua española también se denomina la variancia. Ahora, si bien no tiene sentido intuitivo esta distancia cuadrada, sí tiene propiedades matemáticas que son de suma utilidad para nosotros. Por razones que van un poco más allá de lo que vamos a ver en esta sesión en particular, hay dos formas de calcular la varianza. Existe una manera para calcular las varianzas poblacionales, que normalmente se denominan con la letra griega minúscula sigma al cuadrado, letras griegas propias de los parámetros poblacionales, y si estamos calculando una varianza para una muestra, usamos la letra latina S al cuadrado para indicar la varianza muestral. En el caso de la varianza poblacional, la varianza se puede expresar de esta manera en términos de fórmula. Esa diferencia entre el valor observado y mu, la media poblacional, al cuadrado, sumado para todos los casos, divididos por el tamaño de la población. O simplemente la suma de cuadrados dividido por el tamaño de la población. En el caso de la varianza muestral, la estructura general de la fórmula es la misma, salvo que la media poblacional, mu, es reemplazada por la media muestral, x barra, y en el denominador, en vez de tener la población total, n mayúscula, tenemos la muestra n menos 1. Si volvemos a nuestro ejemplo de los 20 hogares, la suma de cuadrados, como vimos en la tabla, era de 31,75. El número de casos era 20. Ahora, como esto es una muestra, tenemos que usar la fórmula para varianzas muestrales, es decir, S al cuadrado. Al hacer el desarrollo matemático, la varianza es de 1,671. Es decir, la distancia cuadrada promedio entre los casos y la media es de la media de 2,25 hijos, es de 1,671 hijos cuadrados. La pregunta queda, ¿qué es un hijo cuadrado? Bueno, dado que 1,671 hijos cuadrados no tiene mucho sentido, ¿cómo podemos volver a una métrica que sí tenga sentido, a una unidad de medición que sí tenga sentido? La manera más fácil es tomando la raíz cuadrada de la varianza. Cuando nosotros tomamos la raíz cuadrada de la varianza, lo que obtenemos es lo que se llama la desviación estándar o, en otros textos, la desviación tipo o típica. La fórmula para la desviación estándar poblacional es simplemente sigma
la raíz cuadrada de sigma al cuadrado, es decir, la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y todo lo que está bajo el radical, bajo la raíz cuadrada, es exactamente igual a lo que estaba bajo el radical en el caso anterior. Lo mismo para el caso de la desviación estándar muestral. S, el símbolo para la desviación estándar muestral, es la raíz cuadrada de S al cuadrado, la varianza muestral, y nuevamente todo lo que está bajo el radical es exactamente igual a lo que teníamos para el caso de la varianza. Si volvemos a nuestro ejemplo en el cual la varianza era 1,671, la desviación estándar es simplemente la raíz cuadrada de esa varianza o la raíz cuadrada de 1,671, que si hacemos el cálculo nos da 1,29. Ahora el estadígrafo, la desviación estándar, es de 1,29 hijos por hogar, no hijos cuadrados, es decir, hemos vuelto a la métrica original. Sin embargo, el denominador de la desviación estándar deja de ser n o n-1, por ende no es un promedio como tal. El denominador pasa a ser la raíz cuadrada de n o n-1. Por ende no se puede interpretar directamente como un promedio de distancias, pero sí se puede interpretar como una aproximación a ese promedio. Al fin y al cabo, podemos decir que los valores de hijos por hogar varían como promedio en aproximadamente 1,29 hijos en torno a la media de 2,25 hijos por hogar. Una de las grandes utilidades de la desviación estándar es lo que se llama el cálculo de los puntajes Z o los puntajes estandarizados. Los puntajes estandarizados nos permiten convertir cualquier medición que nosotros tengamos en nuestra base de datos en una unidad de medida estandarizada, por ende, puntaje estandarizado. Por ejemplo, si yo quiero comparar el peso relativo de una persona en función de la media del peso de una muestra con la altura, la talla de una persona en relación a la talla promedio de la muestra, estaría tratando de comparar kilos con centímetros, por ejemplo. Dos unidades de medición totalmente diferentes que no se pueden comparar directamente. La manera de hacer esa comparación es convirtiendo ambos puntajes, ambas medidas originales en puntaje Z. En pantalla pueden ver la fórmula para hacer esa transformación. No es un cálculo complejo, es simplemente tomar el valor de interés, restarle el promedio de la muestra y dividir por la desviación estándar de esa muestra. Esto nos da un puntaje Z. Esto hace que si yo convierto, sean kilos o sean centímetros, en puntaje Z, ambas medidas estarían en la misma unidad de medición, que serían lo que nosotros llamamos unidades de desviación estándar. Vamos a ver la utilidad de esto en algunas de las sesiones siguientes. Finalmente, en cuanto a los puntajes Z, vale destacar que cuando nosotros transformamos todos los datos, toda una variable, por ejemplo, el peso de las personas en mi muestra, a puntaje Z, si calculo la media, la varianza y la desviación estándar de estos puntajes Z, siempre me va a dar que la media es 0, que la varianza es 1, y como la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar, la raíz cuadrada de 1 es 1, por ende la desviación estándar también es 1.